rápidamente cómo se va a avanzar hacia un modelo de fronteras privatizadas. Ya tenemos fronteras externalizadas, es decir, nuestra frontera de Ceuta y Melilla la gestiona completamente la Gendarmería marroquí, y ahora vamos a avanzar hacia un modelo de fronteras privatizadas en las que empresas privadas de seguridad y defensa sean las que gestionen las fronteras. Pero qué casualidad que esas empresas están muy ligadas de cerca a las empresas armamentísticas y son exactamente las mismas que, por ejemplo, fabrica las concertinas, que es una empresa de Zaragoza, o realiza o construye los aparatos de toma de huellas dactilares de las personas refugiadas, o incluso, efectivamente, las empresas que gestionan, en muchos casos, los CIES también, que están avanzando en su privatización y cada vez más partes específicas, estas cárceles para migrantes que son completamente vergonzosas que tenemos en el Estado español, están gestionadas de manera privada por estas mismas empresas, ¿no? Y hay que ser conscientes de que, a pesar de que tenemos que seguir hablando de ello y llevarlo a todos los espacios en los que estamos, pero nos enfrentamos a un enemigo poderoso. Como ha comentado la compañera antes, yo trabajo en el Parlamento Europeo y esta misma semana en pleno hemos aprobado una reforma de la directiva que regula la compraventa de armas para uso civil, tema cazadores y todas estas coleccionistas y todas estas cosas que hay gente que tiene como hobby, ¿no? Pero se regulan esos temas, tanto la compraventa como la cuestión de la obtención de permisos y tal, pues el marco europeo, digamos. Y la presión a la que hemos estado sometidas, todas las personas que estábamos trabajando en esta cuestión, por parte del lobby armamentístico ha sido bestial. Hemos recibido una cantidad de comunicaciones de personas que han venido directamente a nuestros despachos a intentar presionarnos. Han organizado eventos de las empresas dentro del Parlamento Europeo y han desde luego, introducido completamente por parte de muchos diputados y de muchos grupos políticos sus posiciones y sus propuestas en forma de enmienda, porque eran literalmente las posiciones que defendían muchos, las demandas calcadas de esta industria, ¿no? Y nuestras propuestas, que ya, como decía antes, iban en una línea muy razonable, nada particularmente ideológico, que yo creo que es lo que deberíamos haber defendido, pero bueno, eran más razonables, iban en el sentido de lo que hablábamos de la trazabilidad, de que los controles para la obtención de un arma estuvieran sostenidos en el tiempo y se repitieran cada X años. Pues todas estas propuestas que hacíamos eran recibidas con un nivel de beligerancia por parte de los diputados de los grupos hegemónicos en la Unión Europea increíble, y no solo ellos, sino también por los propios comerciales representantes de la industria armamentística que, como sabéis, en el Parlamento Europeo tienen acceso a todas las sesiones plenarias, a las comisiones, y ahí están, y no pueden intervenir, pero se hacen notar. Bueno, y en cualquier caso, tenemos que tener claro estas diferentes ramificaciones que estábamos comentando, y quería acabar un poco con eso, ¿no? Como esta industria y esta industria de la muerte que se está promocionando a sí misma estos días en Madrid está completamente ligada a lo que comentábamos, unas relaciones internacionales basadas en el interés económico de unos pocos por encima de los derechos humanos, pero también en la política de gestión y de fronteras, la política migratoria, la política de la obtención de recursos naturales y comercial respecto a ellos, que comentábamos antes, y por supuesto a las relaciones que mantienen entre sí una serie de monarquías corruptas que tenemos a nivel global. Y entonces esto a qué nos lleva, ¿no? ¿Y cuál sería un poco la conclusión final? Pues a entender que la guerra en sí misma, el comercio de la guerra, es un instrumento que tienen estos poderes económicos, que son los poderes fácticos, para perpetuarse a sí mismos, y que acabar con la guerra, denunciar este tipo de eventos es indispensable para la transformación radical a la que aspiramos, que ambicionamos del conjunto de la sociedad. Entonces tenemos que ser capaces, todas y todos como organización y en los diferentes espacios en los que participamos, de enfatizar esta lucha, porque es desde luego fundamental. Y me quedo con esto y luego seguimos hablando.